Hola, hola mis corazones, buenos y bendecidos días. Bienvenidas y bienvenidos a este reto de Cuaresma, día número 21. Vamos caminando, corazones, ya vamos a la mitad para la gloria de Dios de este reto, donde el Señor me ha hablado de una manera personal, donde el Señor me ha jalado mis orejitas, donde el Señor ha tocado mi corazón. Y si lo ha hecho conmigo, estoy segura y convencida que también lo está haciendo con ustedes, mi corazón. Gracias por levantarse cada mañana, por hacer este sacrificio que es agradable a Dios nuestro Señor. Y de nuevo, no porque sea un Dios mezquino, no, levántate, desvélate, sino porque todo sacrificio ofrecido a Él es una muestra de amor, de cariño, de entrega y de decir quiero, Señor, ¿verdad? Y eso es agradable a Dios. Muchas gracias, mis corazones, por estar aquí tan temprano, por decir presente. Yo no sé qué es lo que hago o qué es lo que no hago, pero a veces las veo y a veces no las veo. Y ahora es uno de esos días que no estoy viendo. Bueno, ya me apareció mi Estercita que me dice buenos días. Mi Prisi, hola mi corazón, buenos días. Por supuesto, ministerio entre tus manos. Gracias, mis amadas. Y me dice compartido. Sí, mis amadas, por favor, motívense ahí entre ustedes a compartir. Es muy importante que compartamos. De esa manera nos convertimos en embajadoras de la buena nueva. De esa manera mandamos un mensaje, ¿no? Al mundo de estoy en proceso de conversión. Porque eso es lo que es este reto, mi corazón. Un proceso de conversión y transformación en Jesús. ¿Por qué? Porque reconocemos. Estamos aquí porque usted y yo reconocemos que hay mucho, mucho que tiene aún que ser convertido. Mucho que tiene que ser transformado en Jesús. Que sí, con una sana humildad podemos reconocer y darle honra a Dios de que hemos transformado y caminado mucho a través de los años que llevamos, ¿no? En la fe, pero también que hay mucho, mucho que aún queda agazapado, escondido ahí, que tiene que ser traído a la luz. Así es que mis corazones, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante, llamados a enseñar, no solamente llamados, sino elegidos para enseñar. Si es que nos ponemos en presencia de Papá Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor. Gracias por este nuevo amanecer. Te pedimos que en este día nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, que sea un día lleno de paz, alegría, armonía en ti, mi Señor. Disipa toda tiniebla que pretenda mantenernos atadas a ese pecado, a ese hábito, Señor, que no nos deja caminar hacia ti. Danos la luz, Señor, para poder verlo, la valentía, la fortaleza, para poder en tu nombre vencerlo. Señor, bendice a todos los que amamos. Disipa toda tiniebla y toda flecha incendiaria que el enemigo pretenda mandar sobre ellos, especialmente nuestros hijos, nuestro esposo, padres, hermanos y amigos. Todo esto, mi Señor, para tu mayor honra y gloria. Hoy pedimos de manera muy especial la intercesión de nuestra Madre María Santísima. La honramos, la veneramos, le decimos gracias, Madre, bendita seas, y concluimos diciendo, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la palabra de Dios viene del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que acá se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto,
El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué significa la palabra abolir? Abolir significa terminar, aniquilar, ¿ok? Como cuando dicen, se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, ¿verdad? La proclamación de abolición de la esclavitud significa que se terminó, que ya no existe. Entonces Jesús está aclarando, ¿ok? Porque cuando Jesús empieza a hacerse popular entre los hombres, ¿no? Famoso entre el área, ¿no? Por allá anda uno que hace milagros. Por allá anda uno que dicen que es el profeta Eliseo. Dicen que es Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús aclara, entonces, porque lo empieza a seguir mucha gente. Primero porque lo vieron como un Dios milagrero, perdón, como un profeta milagrero, ¿no? No lo veían como Dios, como un profeta milagrero. Y como Jesús hablaba mucho del amor, mucho de la unidad, mucho del perdón, mucho de la conversión. Y la ley de Moisés se percibía como dura, ¿verdad? O sea, ojo por ojo, diente por diente, si la embarazan antes de casarse, la matan, y parecía ser una ley muy dura, ¿verdad? Que en realidad es una ley que nos protege. Los mandamientos son una forma de amor de Dios hacia nosotros. Nos protegen de nosotros mismos, nos protegen de hacerle daño a nuestro prójimo y nos ayudan a estar dentro del amor y la protección de Dios. Pero entonces el pueblo en aquel tiempo creía que Jesús venía a abolir, o sea, a terminar con la ley de Moisés. Leyes nuevas, vida nueva, esto no es tan pesado, Jesús come con pecadores, no se lava las manos, entonces, esto va a ser más fácil, porque la ley de Moisés, por ejemplo, manda lavarse las manos, purificarse cada vez que vas a comer, cada vez que entras a una casa, cada vez que acoges a un forastero, y parecía ser un yugo muy pesado para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces dijeron, ¡yay! Ya viene a abolir, viene a terminar con tanta ley. Y Jesús les dice, a ver, wait a minute, espérese un poquito. Y dice, Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley o a los profetas. Dice, no crean que he venido a abolir a la ley y a los profetas. No he venido a abolirlos. O sea, yo no he venido a contradecir naditita, les dice Jesús, de lo que mi Padre ha mandado decir a través de sus santos profetas, sino a darles plenitud, o sea, hacerlos, todas esas leyes, todos esos mandatos, dice Jesús, vine a hacerlos todavía a más plenitud. O sea, vengo a exigirles todavía más de lo que la ley les está diciendo. Dicen los teólogos que ahí mucha gente lo dejó, pues está loco. No, pues está loco. Si ya la ley de Moisés, si ya los 600 y tantos preceptos que nos tiene, si ya los mandamientos nos tienen como esclavos, y dice que todavía viene a darles más, dice que mucha gente lo dejó de seguir, no estaban entendiendo. Jesús venía a darles plenitud, a darnos la verdadera interpretación de lo que Dios había querido decirle a Moisés, y de lo que por ser un pueblo terco, el pueblo judío no había podido entender, y de lo que muchos de nosotros, usted y yo, mi corazón, aún hasta esta fecha, no hemos entendido. ¿Qué? Los mandatos no son cargas, los 10 mandamientos no son cargas, son una señal de amor de Dios hacia nosotros, porque aunque parece que nos manda no robar, nos manda no matar, el Señor al final del día sabe que tenemos libre albedrío, porque Él nos lo dio y no nos lo quita. El Señor sabe que al final del día vamos a terminar eligiendo entre el bien y el mal, y es en nosotros. Pero el Señor nos da esas recomendaciones, esos mandatos, como una muestra de amor, para protegernos, uno, de la muerte eterna, ¿qué? Porque la sangre que derramemos clamará justicia, y si a espada matamos, a espada hemos de morir.
no porque Dios así lo mande, sino porque, o sea, es, vamos a decir, una ley universal, ¿verdad? Entonces, el Señor viene a darles plenitud para decir, no hagas eso o haz aquello, porque de esta manera tendrás vida eterna, porque de esta manera tendrás paz, vida, abundancia ya aquí en la tierra. Entonces dice Jesús, les dice, vine a darles plenitud. Y dice, yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por eso mi corazón es muy importante que como católicos aprendamos también, leamos, estudiemos, entendamos el Antiguo Testamento. ¿Okay? No nos quedemos solamente romantizados con el Nuevo Testamento, que al final del día es donde vino a darse todo plenitud. ¿Okay? Sí, pero es palabra de Jesús que dijo, yo he venido a darles plenitud, yo no he venido a abolir. ¿Qué quiere decir? Que nos conviene saber qué es a lo que Jesús vino a darle plenitud. Nos conviene saber cuáles son los mandatos y preceptos de los que está hablando. De hecho, la primera lectura de hoy viene del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio lo escribió el profeta Moisés. Y dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Okay. Fíjese bien, por eso la iglesia siempre concatena, o sea, siempre une, siempre entrelaza la primera lectura del Antiguo Testamento y luego, los domingos o fiestas nos da una segunda lectura que viene del Antiguo Testamento y pues obviamente el Evangelio. Los Evangelios están en el Nuevo Testamento, pero siempre viene la primera lectura del Antiguo Testamento. Y aquí dice que el profeta Moisés le dijo al pueblo, ¿no? Escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir. Ojo, y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Ahora, la tierra prometida del Antiguo Testamento era la tierra que Dios, el Yo Soy, le había prometido al pueblo de Israel que manaba leche y miel. Una tierra hermosa, perfecta. ¿Cuál es la tierra prometida ahora para ti y para mí? El cielo, corazón, el cielo. El llegar a la presencia de Dios y embebecernos por toda una eternidad frente a su presencia. Esa es la tierra prometida por la que hoy hemos de trabajar y luchar y cumplir los preceptos, tú y yo. Y dice, yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor. Los mandatos y preceptos, a lo que nos invitan los padres, a lo que nos invitan los sacerdotes, lo que te digan en confesión, lo que nos recalquen los predicadores, confiando en que ellos, ¿verdad?, se han puesto en presencia de Dios, no viene de ellos. Tenemos que creer en fe que viene de Dios. Y dice, para que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son sabiduría ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, o sea, los otros pueblos, se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Tú eres la nación escogida y elegida, tus hijos, tu familia. Cuando Él dice, guarden estos preceptos, para cuando otras naciones los vean, digan, verdaderamente ese pueblo está lleno de sabiduría y de prudencia. Cuando nosotros guardamos los preceptos, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, hay otras familias mirándonos. Hay otra, como Iglesia Católica, hay miles de denominaciones y sectas mirándonos. Y aunque te critiquen, aunque te ataquen, aunque te luchen, te combatan, si tú te mantienes firme
cumpliendo los llamados y preceptos de Dios en tu vida, en tu familia, si como iglesia nos mantenemos conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano, aquel hermano dice, mira, verdaderamente es un pueblo lleno de sabiduría y prudencia. Habrá otra familia que diga, mira, verdaderamente en la familia de aquella hermana, la familia de Normita, algo brilla, algo tienen. Definitivamente la familia de Leti, mira cómo ha salido adelante. Eso significa, mi corazón, la palabra que el Deuteronomio nos está hablando. Ok, pero me quiero anclar en que dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Ok. Tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio que damos y las personas que estamos en algún tipo de ministerio, en algún tipo de llamado, de apostolado. Tenemos que tener mucho cuidado, mi corazón. Si usted pertenece a cualquier movimiento de la iglesia, misericordia, movimiento familiar cristiano, eh, renovación, camino neocatecumenal, cursillos, el querigma, todo esto, mi corazón, todos estos movimientos, cuidado, porque usted ha sido elegida para estar en el grupo, en el movimiento en el que ahora está. Dios la tiene ahí para equiparla, para amarla, porque en esos grupos hallaremos momentos de consuelo, momentos de presencia de Dios, incluso en nuestras hermanas, en nuestros hermanos que están ahí dentro de ese grupo, de ese movimiento. Dios nos consolará, Dios nos motivará. Entonces, siéntase primero que nada llamada y elegida, ¿ok? Más que llamada, elegida, porque usted ha sido elegida para estar ahí, pero también siente una gran responsabilidad porque aunque usted no lo crea, no lo vea, mucha gente la está observando. Mucha gente está viendo y casi hasta viendo el reloj para ver a qué horas cae. Dicen que está yendo a un grupo, que es que se va cada viernes, que es que se va cada sábado, y están casi viendo el momento así en cámara lenta en que usted cometa un error para acusarla, para criticarla, para desgarrar su reputación con los que la conocen. ¿Okay? Por eso es que nosotros que hemos sido elegidas, que hemos sido elegidos para estar en cualquier ministerio o grupo, tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor hoy nos advierte y nos dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Hay otra parte en el Evangelio que muy probablemente la vamos a ver. Permítame. En los próximos días. Y dice que el que enseñe a no cumplir los preceptos o los enseñe mal, dice ese Evangelio, y haga caer a uno de mis pequeños, y es fuerte el Evangelio porque dice, más le valiera colgarse una piedra de metate y aventarse al fondo del mar. Fíjese, o sea, así de grande es la responsabilidad que tenemos las personas que hemos sido elegidas, que hemos sido llamadas. Porque aunque los criticones solamente estén viéndonos para caer, en el fondo los vamos a inspirar. En el fondo, mi corazón, la persona que más te ha criticado, la persona que más te ha tratado de destruir tu ministerio, tu familia, tu reputación, tu caminar en Dios, déjame decirte, mi corazón, que es la persona que irónicamente más te admira. Pero su envidia, su pequeñez espiritual no se lo ha permitido. No le ha permitido inspirarse en ti. Ni siquiera imitarte, ¿no? Porque cada quien tiene su esencia. Pero no le ha permitido a esa persona inspirarse en ti. Entonces se ha dedicado a criticarte, a tratar de destruir tu ministerio, a dudar de lo que Dios hace o ha hecho en ti. ¿Ok? Entonces, pero aún esas personas
van a terminar tarde o temprano imitando lo que tú haces, ¿ok? Siguiéndote, em, deseando, ¿no? Pues de cierta manera parte ser como tú. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquellas personas que nos imiten, aquellas personas que sigan nuestros pasos, ¿verdad? Nosotros hemos de dar cuenta. Fíjese, así de delicado es cuando somos elegidos. Nosotros hemos de dar cuenta de los que hemos de ser premiados para la gloria de Dios, la corona que no se marchita, dice San Pablo, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y diga, mira hermana Estercita, bueno, mira Estercita, le va a decir el Señor, ¿verdad? Aquí están estas almas que con tu sonrisa, con tu perseverancia, con tu testimonio de perdón y fortaleza, lograron salir adelante, lograron luchar por su matrimonio. Aquí están estos hijos que gracias a que tú diste un buen ejemplo, sus padres siguieron adelante y de estos hijos salió un sacerdote, salió un médico, salió un profeta. O sea, imagínense, pero también ahí estará en el libro de la vida. Aquí están estas pequeñas personas. Aquí están estas personas que cuando tú actuaste mal, te siguieron, te imitaron y también cayeron. Entonces, es un llamado, mi corazón, a ser siempre prudentes, siempre sabias en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro caminar. Ahora, quiere decir, hermana, que entonces mejor me retiro. Porque no, si me van a tener mi cuentita ya y yo tan imperfecta que soy, yo tan falta de prudencia que soy, no olvídese, pues entonces mejor no le entro. No, mi corazón, si usted está en ese grupo, si usted está hoy aquí en este reto, es porque usted tiene mucho, mucho, porque a usted no la eligió cualquier diosesillo. A usted no la eligió cualquier hermana que la invitó, cualquier comadre que la llevó. A usted la eligió y la llamó el mismísimo Dios del universo. Y de nuevo, mi palabra favorita cuando se trata de cómo no describir a Dios es Dios no es un Dios mezquino. Dios no la llama para que luego se ahogue. Dios no la llama para luego darle una estacada por la espalda. Dios la llama porque la va a equipar, porque la va a usar, porque le va a dar descanso, porque le va a dar sanación. Entonces, si Dios la tiene ahí, ánimo mi corazón, porque Dios le va a dar la fortaleza para poder dar un buen ejemplo. Pero usted va a necesitar fortaleza, prudencia, pedir la sabiduría, ¿ok? Para no hacer caer a los criticones que la están observando y que luego hasta la quieren culpar a usted de que ellos hayan caído, ¿no? Dice, pero el que los cumpla, dice, Jesús continúa hablando, ¿no? Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Ojo, no vale solamente cumplir los mandamientos. Fíjese, ojo, porque acá Moisés también dice lo mismo. Dice, dice, yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, para que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar y que van a tomar posesión. Fíjese bien, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia ante los ojos de su pueblo, y enséñenlos a sus hijos. No vale solamente cumplir los mandamientos, no vale solamente nosotros vivir y decir, yo le voy echando ganas, yo le voy echando los kilos, yo voy luchando aquí, ok. Dijo el gabacho, wait a minute, pero los está enseñando. Y enseñar significa dos formas. Los está mostrando, pero también los está enseñando a los demás. Pero quiero que, a ver, me puedo explicar. Enseñar como maestra, ¿ok? No solamente mostrar como que vean que usted cumple los mandamientos, no solamente testificar o dar testimonio con su vida, sino literalmente estamos llamadas a ser maestras, estamos llamadas a ser catequistas, estamos llamadas a ser evangelizadoras, a ser misioneras. ¿Okay? Y misioneras, entiéndase, tal vez a muchas de ustedes, para la gloria de Dios, las montará el Señor en un avión y las llevará a otra ciudad, las llevará a otro país. Gloria a Dios, bonito, hermoso. Pero tan maravilloso es cuando la lleve a misionar a la casa de su suegra, cuando la lleve a misionar con esos niños del catecismo,
cuando la lleve a misionar sirviendo en aquel retiro, cuando la lleve a misionar yendo a darle el pésame a aquella familia doliente porque tiene un difunto. Usted no se preocupe, una vez que el Señor la ha elegido y que usted dio el fiat que vimos ayer, de sí Señor, aquí está la esclava del Señor, no se preocupe, el Señor la va a llevar a misionar porque la va a llevar a misionar, amén. Pero somos llamadas a enseñar, ¿ok? Entonces, con nuestro ejemplo, primer llamado, pero también mi corazón, equípese, fórmese, edúquese. Existe mucha ignorancia dentro de nuestra Iglesia Católica, porque aún existen los católicos, como yo estuve, que quede claro, ¿no? Yo estuve peor, calientabancas, ¿no? Que creen que ser católico es ir el domingo y de paso irse a dormir, irse a cruzar los ojos haciendo viscos donde ya me estoy durmiendo. No, mi corazón, la Iglesia es una madre rica en conocimiento, rica en movimientos, rica en espiritualidades. Por eso, y mire, no se sienta mal. Hay personas que están llamadas a estar dentro de un mismo grupo, dentro de una misma espiritualidad, ¿ok? Porque más que un movimiento es una espiritualidad que suscita el Espíritu Santo, valga la redundancia, para sus hijos. Le explicaba, creo que fue en uno de los primeros retos, ¿no? Que la Iglesia Católica, imagínese usted que es como una gran mansión, mi corazón, una gran mansión. Y ahí hay muchos cuartos, muchas recámaras. Y una recámara tiene la temperatura a 100 grados, otra recámara tiene la temperatura a 70 grados, en una recámara hay vistas a las montañas, en otra recámara hay vistas al mar, otras recámaras están totalmente cerradas, no hay vistas, ¿ok? El Espíritu Santo la va a ir llevando a que usted conozca las diferentes recámaras, que cada recámara es una espiritualidad, un movimiento, y está bien mientras usted se mantenga en la misma casa. ¿Ok? Así de rica y de hermosa es la iglesia. Ahora, ni la recámara que tiene vista al mar es mejor que la recámara que tiene vista a las montañas, y mucho menos es mejor que la que no tiene ventanas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nuestra madre es tan comprensiva que sabe que en gustos se rompen géneros, que sabe que cada una de nosotros tiene dones y talentos muy particulares y estamos llamados a misiones muy particulares. Entonces, algunos nos pondrá en renovación, algunos en la recámara de movimiento familiar cristiano, algunos en divina misericordia, algunos en movimiento familiar, ¿ok? Pero ninguno somos más que otros, mi corazón, porque todos hemos sido elegidos para equiparnos para un día salir a enseñar. Entonces, dentro del movimiento que el Señor la tenga, abrácelo, ámelo, respételo, pero usted no crea que eso es todo. Usted no crea que si usted un día completa un crecimiento y el Señor la lleva a, a ser atraída, ¿no? Ahora por otra recámara, o sea, a ir a otro movimiento dentro de la iglesia, no se sienta mal. Usted no es ni traicionera, usted no es ni una cheater, usted no es ni una que anda de aquí y allá. No, mi corazón, existe lo que se llama madurez espiritual y el Señor siempre nos va llamando, ¿verdad? Entonces puede ser que personas al principio sean muy atraídas por un movimiento, ¿no? Que el Señor haya usado el anzuelo o la red de ese movimiento. Pero tal vez llega un momento en que usted crece, usted en su fe evoluciona y el Señor la va llamando a equiparla en otro lado. Y ese es uno de los grandes problemas que existe dentro de la Iglesia Católica. Quiero pensar, fíjese, yo he llegado mucho pues a pensar, ¿no? A estudiar esto y quiero pensar que no hay maldad. Prefiero pensar que no hay maldad. Pero prefiero pensar que hay personas que se ponen tanto la camiseta
renovación y renovación y Shizumal que no sea renovación, ¿no? Movimiento familiar y el que no sea aquí se va a ir al infierno, ¿no? Quiero pensar que es tanto su amor al movimiento que llegan a pensar que es todo lo que es la iglesia. Cometen el error de creer que es aquí o no es en ningún lado. Y eso, mi corazón, es muy peligroso. Una, porque estamos evitando que más personas vengan a la arca de Noé, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted está invitando a su comadre, pero resulta que su comadre, ahorita su espíritu no conecta con su movimiento y usted no le dice, pero mire, comadre, pero acá en la iglesia hay otro grupo que tal vez le pueda gustar. Mire, comadre, pero están invitando a un retiro donde tal vez el Señor ahí la va a tocar. Entonces, como usted cree que solamente, como yo creo que solamente mi movimiento es mi movimiento y es el único, el mejor, el único que Dios se manifiesta, yo dejo de evangelizar, dejo de atraer almas a Cristo, ¿no? Entonces, dentro del movimiento que hoy Papá Dios la tenga, equípese mi corazón, fórmese, nunca se niegue a la formación. Eso es una de las señales que usted puede ver si un evangelizador, si un grupo, si una comunidad está en obediencia o no. Si se cierran a la formación, cuidado. Y formación, entiéndase, formación que el párroco les quiere dar, formación que la arquidiócesis quiere traer a su parroquia, que el líder de su movimiento quiere dar, porque en un corazón soberbio, el corazón soberbio nunca va a aceptar la formación. ¿Okay? Esa es una señal. Cuidado, bandera roja. ¿Okay? Mire, al final del día, dijo la gran santa, el que obedece no se equivoca. Usted puede estar en desacuerdo con la formación que le están dando. Usted puede estar en desacuerdo con lo que su párroco quiere ahora que tomen la clase, con lo que el líder de la diócesis o la arquidiócesis quiera venir a darles. Pero al final del día, mi corazón, el que obedece no se equivoca. Porque aunque cualquier persona quiera traer la formación con una mala intención, como usted está en obediencia, Dios se encarga de purificar lo que llegó turbio. Dios se encarga de sacar lo mejor aún de ese charco podrido. Dios escribirá aún en renglones torcidos. Entonces nunca se niegue a la formación, ¿ok? Porque hemos de dar cuentas de lo que entonces nosotros estamos enseñando. Y también nunca se niegue a enseñar. Cuando la invitan a usted a ser catequista, no se niegue mi corazón. A menos que usted, por ser catequista, porque aquí se ocupa mucho discernimiento, ¿no? Porque también puede ser que por ser catequista usted descuide muchísimo a su esposo, a sus hijos, a su familia. Y recuerde, por encima de cualquier ministerio, de cualquier llamado, está primero nuestra iglesia doméstica, que es nuestra casa, ¿ok? Pero las mujeres somos muy creativas, muy creativas. Podemos, para la gloria de Dios, echarle ganas y poder distribuirnos con todo, ¿no? Pero cuando la inviten a ser catequista, mi corazón, no se niegue. Es un llamado que Dios le está haciendo a usted para ir a enseñar, porque el Señor en su infinita sabiduría sabe que mucho tiene usted para dar. ¿Okay? Cuando la inviten a dar un tema, claro, es lógico, ¿no? Que su carne tiemble, que tenga miedo, que no apacigüe ese, ay, no, yo no. Pero esa persona que la está invitando está siendo una mensajera de Dios para decirle, es tu tiempo, corazón. Es su tiempo, mi niña. Necesito que empiece a enseñar. Cuando me la inviten a ser lectora, a ser ministro de Eucaristía, a ser ujier, a recoger la colecta, nunca se niegue, porque está haciendo un llamado que Dios le está dando, porque me la está eligiendo, mi corazón. Ahora, si usted va a esperar hasta que sea perfecta, hasta que tenga un mayor caminar en la fe, nunca lo va a hacer, porque el enemigo siempre va a estar como acusador, a través de su voz interior, a través de su esposo, a través de sus hijos, a través de su familia,
haciéndola ver cómo todavía le falta mucho por caminar. Pero si nos quedamos esperando hasta que seamos más perfectas, hasta que logre un poco más, entonces no habría servidores. Entonces no, la obra de Dios no podría continuar, mi corazón, porque es que la iglesia no está llena de perfectos. Al contrario, está llena de personas que como yo somos súper imperfectas, pero que estamos queriendo luchar de la mano de Jesús. Y gloria a Dios que usted está aquí en este reto para que lo escuche. Porque yo siento en mi corazón que aquí hay muchas, muchas mujeres que tienen grandes dones, grandes talentos, que por sus miedos, por su vergüenza, por la voz acusadora del enemigo, no han dejado que el plan de Dios brille en ustedes. Y también muchos varones que han sentido grandes emociones en sus corazones, de ministerios, de planes, de emprendimientos, y que el enemigo no los ha dejado enseñar a través de ese llamado, y me los tiene secuestrados en el miedo, me los tiene secuestrados en la baja autoestima, en la duda, en la culpa. Así es que mi corazón, para usted hoy es este tema. Somos llamadas, somos elegidas y el Señor nos va a equipar. Tenemos que cumplir sus preceptos. No podemos creer que la misericordia de Dios siempre, como decía el Padre el domingo, mi párroco, el Padre Hernán, Dios me le dé mucha, mucha vida y salud. Es un padre que nos habla fuerte, es un párroco que nos habla fuerte. Y es de una área de Colombia donde ya ve que los colombianos normalmente hablan así suavecito, ¿no? Pues él no, él viene de un área de Colombia donde hablan muy, muy fuerte. Y él utiliza las palabras, o sea, o sea, como no hay maldad en su corazón, tómalo como quieras, ¿no? Y el domingo nos decía, estaba el Evangelio de la Higuera, ¿no? Que lo vimos aquí también en uno de los retos. Y decía que el evangelista uno escribió, le echaré fertilizante, ¿verdad? Y él decía, ¿qué es el fertilizante? Ahora ya son químicos, ahora ya son cosas hechas en laboratorio, pero o sea, en manera natural, ¿qué es el fertilizante? Y luego todos decíamos, excremento, la popó, ¿verdad? Y decía, mierda, es lo que es el fertilizante, mierda. Y todos así como que luego dice, oh sí, claro, se escandalizan como nunca habían oído esa palabra, ¿no? Y así nos habla fuerte. Pero él nos decía, ¿no? Con todo y la mierda con la que llegas, con la que el mismo Señor te tiene que abonar para enseñarte, ¿no? Con todo y eso, el Señor te hará dar frutos. Con todo y eso, el Señor espera frutos de ti. Con todo y eso, el viñador sigue teniendo esperanza en ti. Por eso le sigue pidiendo al Padre que aún no te corte. ¿Okay? Y hoy quiero dejarte con eso, mi corazón. El Señor aún espera fruto de ti. El Señor te ha abonado con nuestra mierda, ha permitido la mierda en nuestra vida, ¿no? Para que venga fíjate, ese dolor que pasó en tu vida, ese sufrimiento, esa vergüenza, eso todo por lo que has pasado, ha sido ese bono en tu vida, ese fertilizante en tu vida, el cual el Señor utiliza para mezclarlo, para hacerte crecer. Okay, lo que para otros es desecho, puesto en la higuera con la mano del viñador, se convierte en el bono que tú y yo necesitamos para salir adelante, para crecer y dar frutos. Entonces, mi corazón, estamos llamadas a enseñar. Hoy el reto de este día es abrirte a la formación y preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Dónde te puedo servir? Llámame, equípame. Somete esta fiera de miedo, de nervios, de inseguridad. Somete, Señor, todas estas voces interiores que no quieren que yo te sirva. ¿Okay? Todos los pies que me están poniendo, incluso varios hermanos y hermanas, para que yo tropiece y no siga. Cuando tú le empiezas a hablar hacia el Señor, es tu sí, es tu fiat, es tu sí de María que aún con miedo y preguntas, te lanzas mi corazón.
te lanzas. Y así como del gran sí de María surgió la salvación para el mundo, de tu fiat, que no es pequeño, porque requiere mucho, de tu gran fiat a Dios surgirá también mucha vida para tu familia, mucha vida para tu comunidad, mucha vida para la iglesia, porque sin tus dones la iglesia está incompleta, aunque tú te sientas pequeña, aunque sientas que no haces nada. La iglesia necesita tu sonrisa en ese servicio. La iglesia, aunque tú no lo veas y tal vez nadie nunca te lo diga, las personas de tu iglesia extrañan cuando no vas a misa. Las personas de tu iglesia estiran el pescuezo para ver dónde está la hermana Esther, dónde está la hermana Leti, porque el otro domingo no la miré. ¿Sabes por qué? Porque haces falta en la iglesia. Entonces, mi corazón, ese es el ministerio, ese es el reto que hoy el Señor quiere lanzarte. Dale tu sí, pregúntale a dónde te quiere, aviéntate en Él, que Él te ha llamado, te ha elegido y Él te ha equipado. Muy bien, mis corazones, ese es el reto de hoy y quiero dejar estos últimos minutos porque lo prometido es deuda, ¿verdad? Y quedamos pendientes ayer que fue una fiesta maravillosa, la fiesta de la Anunciación, la encarnación de Dios en la Santísima Virgen. Y ayer tuve un reto un poco apresurado, ¿no? Les prometí que hoy les iba a hablar un poco del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida con respecto a la Santísima Virgen. Pues bueno, mi corazón, mire, antes de empezar le decía, Madrecita Santa, por favor ayúdame a ser elocuente porque hay tanto que tengo que decir, pero ayúdame a ser concisa. Y bueno, mire, yo no soy católica de toda la vida. Yo no crecí católica, por así decirlo. Yo crecí con la formación de los testigos de Jehová. En mi pueblo hay todavía, ¿no? Esta secta, porque no es una religión, es una secta, ¿ok? Luego les explicaré cuál es la diferencia entre una religión y una secta. Pero los testigos de Jehová es una secta. Entonces, en aquel tiempo, mi madre, ella, con el mejor deseo en su corazón, estoy segura, quería formarnos en la fe, ¿verdad? Y ella nos inscribió a formación con los testigos de Jehová. Entonces nos daban estudios bíblicos, iban a la casa, nos daban formación, íbamos nosotros a las conmemoraciones cada año, a las reuniones los domingos, ¿verdad? Entonces yo crecí con esa formación. Pero mis abuelas eran católicas, ¿ok? Más mi abuela materna, ella asistía a misa y yo estaba súper pegada con mi abuela materna. Bueno, con las dos, ¿no? Bendito sea Dios. Pero mi abuela materna era, o sea, yo allá dormía, si me dejaban, yo por allá me podía vivir, ¿no? ¿Quién se identifica de la chiplona de abuela, verdad? Y entonces y yo tenía ese referente de mi abuela que iba a misa, que tenía su rosario, que tenía su Cristo, que tenía a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Pero entonces yo fui creciendo en la fe, en la formación de los testigos de Jehová, y entonces yo fui aborreciendo. Porque mire mi corazón, esto es muy fuerte, pero no es que yo ni siquiera, no es que yo no amara a María, no es que yo no creyera en María, es que de una manera muy sutil que quede claro, porque yo creo, y es que tengo que estar hablando con tanto tiempo porque hay personas que amo y que aún están en los testigos de Jehová, ¿ok? Y hay personas que quiero, admiro y que no puedo catalogarlas como malas, sino son personas que aún no han visto la verdad o que se fueron allá creyendo que esa era la verdad. Entonces, Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces, esas personas de manera muy sutil, quiero pensar que sin maldad, creyendo que están viviendo su fe, me condicionaron a no solamente no creer en María, sino ver a María como una aberración, porque ellos la ven así como una aberración.
el creer en María, el venerar a María para ellos es anatema, ¿no? Es una aberración. Y así crecí yo. Entonces yo recuerdo que yo miraba que mi abuela tenía ese cuadro de la Santísima Virgen y era hermoso, porque yo no sé ni de qué material estaba hecho, que se lo regaló un tío, pero en la noche ese material era como que resplandecía y se veía la imagen de la Virgen. Y yo recuerdo que yo empecé a tenerle miedo, mucho miedo a esa imagen, porque ya estaba condicionada que detrás de las imágenes estaba el diablo, estaba Satanás, estaba Lucifer y bueno, ¿verdad? Y empezó primero un miedo físico, ¿no? A no querer yo estar cerca, entraba al cuarto y si estaba la imagen de la Virgen yo salía corriendo y hasta sentía que me jalaban, o sea, tan fuerte es la condición, el condicionamiento, el entrenamiento que te dan en esa secta, que verdaderamente hasta tus sentidos responden a lo que tú estás creyendo, ¿no? Entonces, ya después, yo no solamente le tenía miedo físico, ¿verdad? Aparte de que en mi casa nunca hubo em, imagen de la Santísima Virgen, pues no, ¿verdad? Porque mi misma mami estaba, creo que porque mi papi, ¿verdad? No la, eh, hay gente que dice, ay, ¿usted cómo habla chipil, mami, papi? Le digo, siempre nos impusieron así, ya soy cuarentona y aún así mami, papi, ¿verdad? Entonces creo que porque en el fondo mi papi, pues nunca estuvo de acuerdo. ¿Verdad? Ahora recuerdo y digo, con razón iban a tales horas, porque sabían las formadoras de los testigos de Jehová, porque sabían que esa hora no iba a estar mi papi, ¿verdad? Entonces creo que mi papi, y ahora que recuerdo varias cosas, como que nos íbamos los domingos a la reunión, como que cuando no estaba mi papi, ¿no? O así. Entonces creo que en el fondo mi mami nunca se metió de lleno, pero mi mami siempre ha sido una lectora, o sea, ella lee, le encanta leer. Yo a mi mami nunca la miré viendo una telenovela. O sea, nunca la miré viendo la televisión. Mi mami siempre, yo no sé ni de dónde, porque veníamos de un pueblo bien chiquito, venimos, pero yo no sé ni de dónde, pero mi madre se encontraba libros y yo la miraba leer siempre. Entonces, mi madre siempre leyendo, mi mami siempre cultivando, leyendo la palabra, aprendiendo más libros, la atalaya, ¿no? Que ellos le llevaban y todo. Pero bueno, mire, aquí estoy disvariando. Pero entonces yo crezco aborreciendo a la Santísima Virgen. Y así llego a la Iglesia Católica, con esa confusión. Yo llegué a la Iglesia Católica por necesidad. A mí el Señor me pescó con el anzuelo, no con la red, con el anzuelo. Fue a través de mucho dolor. Un diagnóstico de cáncer de mi padre, se los he dicho. Mi papi fue diagnosticado con cáncer etapa 4, adenocarcinoma, y es uno de los cánceres más agresivos y nos dijeron no hay nada que hacer. De hecho, su doctor, que fue el que, por cierto, Dios lo bendiga, ¿verdad? Hubo mucha negligencia al principio. Él dijo ya no hay caso, ya no tiene caso que operemos. Eh, es etapa 4, es prácticamente esto es terminal, ¿no? Y ahí me encontró el Señor, eh, en aquel dolor tan profundo. Yo misma tenía un diagnóstico de cáncer en mi rodilla derecha, en un supuesto tumor. Entonces imagínense, el cáncer de mi papi, mi diagnóstico, mi matrimonio colapsado, donde, o sea, ya nada más coexistíamos juntos, donde había agresiones físicas, agresiones verbales, o sea, mi vida era una miseria, mi corazón, y ahí me encuentra el Señor. Entonces, yo llego a la iglesia, a ese bendito basement de la parroquia San Juan Bautista, bendito grupo de oración, palabra de vida, y ahí llego yo, ¿verdad? Les he platicado, así que me sentía como que bajé ese sótano, así como ahora me recuerdo, así como escurrida, ¿no? Como que me iba derritiendo, así como que no podía ni caminar. Pero en fin, el Señor me seduce, empieza mi conversión, pero yo no quería saber nada con María, nada. Yo soy una mujer muy pensante, a mí no me llegan mucho por las emociones. Yo siempre les digo, yo soy una católica por convicción, no por emoción. Por eso es de que yo siempre, a ver, ¿y dónde dice? Y como dice San Agustín, y dice el catecismo de la iglesia, y como dice el Antiguo Testamento, porque
porque hay de mí si yo nada más, volviendo a lo que le estaba diciendo, ¿no? Si yo enseño sin formarme, o sea, si yo caigo, muchos caen y yo tendré que dar cuenta de eso. Entonces, yo me empecé a formar en la religión católica, ¿no? En la única, la que Cristo formó, eh, por convicción. Yo me empecé a formar, yo leí mucho, yo preguntaba a los padres, ay, yo cómo le di lata al padre Servando, ay, yo cómo le he dado lata al padre Gregorio, al padre Hernán, ay, pobrecito, o sea, y al padre Ángel, al padre, olvídese. Entonces, yo debatía, yo quería respuestas, yo todo esto, ¿no? Pero entonces le tengo que meter turbo porque me quedan 50, me quedan 10 minutos, ay señor. Bueno, entonces yo empiezo y el señor rápido, y digo el señor porque pues llegó de la nada, no sé, o sea, llegó la invitación y me dice eso, don Álvaro, que es mi mentor, la persona que me guió, ¿no? Muchísimo. Y me dice, Lisa, usted ya va a dar un tema. Oiga, yo apenas andaba medio componiendo medio juntando mis piezas y don Álvaro quería que yo diera tema. No olvídese, don Álvaro, no, 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 don Alvarito, no, no. No, dijo, sí, usted va a dar un tema. Y yo, no, don Álvaro, no, dijo, es que usted trae dones muy fuertes, dice, y el Señor ya los quiere usar. Y yo, ay, don Álvaro, si usted conociera esta boquita, lo que ha hablado y lo que ha hecho, olvídese. Y luego, como me toca una homilía donde el Padre justo decía, se leyó, ¿no? La lectura de Isaías, donde le puso una brasa al Señor, el ángel, en la boca, en la lengua, y lo mandó a profetizar. Y en fin, doy ese tema y de ahí el Señor no me suelta. De ahí, pues cuando me tocaba, había un horario, un sketch, ¿no? En el grupo de oración, y cuando me tocaba, pues me preparaba y para la gloria de Dios le puedo decir que el Señor hacía prodigios y milagros en mí, cada vez que yo predicaba, ¿verdad? Pero yo todavía no quería nada con María. ¿Puede imaginarse usted eso? O sea, yo ya predicaba mi corazón y yo todavía no quería nada con la Santísima Virgen. Yo batallé mucho para poder creer en la transustanciación, que es la razón, es el culmen, es lo fuerte, es incluso la explicación científica de la Eucaristía, ¿ok? Cuando pasa la transustanciación. Pero estudiando, entendiendo por revelación, yo llamaba los sacramentos, yo llamaba la Eucaristía, yo ya amaba la confesión, cosa que luego les platico otro es eso, porque eso para mí fue durísimo poder creer en la confesión, ¿no? Porque te condicionan también en los testigos de Jehová de esa palabra, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre y a nadie le has de llamar padre, ¿no? Y entonces te condicionan a de nuevo aborrecer a los sacerdotes, a verlos como todo, lo peor del mundo. Entonces, fíjese, ya había yo abrazado la confesión, amado el sacerdocio, entendido todo eso, pero María todavía no. En mi corazón yo ya no hablaba mal de ella, porque esta boca, mi corazón, llegó a hablar terribles cosas de la Santísima Virgen, terribles cosas. Y, y yo ya hablaba, esta boca glorificaba a Dios, pero trataba de no tocar el tema de María, ¿no? Pero sucede una situación en mi vida donde estábamos involucradas mujeres. Eh, eran mujeres involucradas, ¿no? Mujeres que amo profundamente y que son parte muy importante en mi vida. Y entonces yo sufrí mucho y yo sufría mucho porque estaba pasando todo eso. Y entonces yo fui con el padre y le decía, padre, es que me duele, padre, esto. Y él me dice, Lisa, esto no es tan, como que me dijo, cálmate, relájate, esto no es para tanto. Pídele a María. Hijo de su madre. Fue una puñalada que sentí en mi corazón, que sentí que se me fue el agua, la sangre hasta los talones y salí de ahí chispada, chispada, como diciendo, ay, el padre de todo lo que me pudo haber dicho me dijo esto, no es que no me entendió, no me escuchó. Y entonces fui yo, ¿no? Con don Alvarito.
y don Álvaro, es que mire, está pasando esto, está pasando lo otro, y me duele y todo. Y me dice don Álvaro, no se apure, Elisa, esto está sencillo, pídale a María. Hijo de su... y don Álvaro. Oh, y luego voy con las viejas nahualonas, con mucho cariño, las amo, las quiero, pero así digo yo coloquialmente, ¿no? Porque las de intercesión, pues cuando andamos en ministerio, ¿verdad? Pues andamos vestidas y pues yo coloquialmente les digo las viejas nahualonas, ¿no? Pero con mucho cariño. Y entonces voy con las viejas nahualonas de intercesión, que son fuertísimas en esa parroquia, ¿eh? Fuertes. Y entonces voy y les digo, es que mire, esto está pasando esto y esto y lo otro. Y lo me dice, no se apure, Elisa. Va a ver, véngase, en el nombre de Jesús. Vamos a orarle a mamita María. ¡Hijas de su madre! No, hombre, o sea, me hubieran puesto de rodillas, me hubieran puesto a pelarme allá, no sé qué, pero hijas de su madre, ¿verdad? Y entonces vuelvo a ir con el padre. Y le digo, por él ya sabía mi lucha, ¿no? Pero le vuelvo a decir, siento esto, siento lo otro, siento que se me revuelven las tripas. Todo esto pasó un proceso como de semanas, ¿no? Si no es que meses en esta lucha. Y el padre me dice, mira, Lisa, tú eres muy pensante. Lo que yo te pueda decir, no sé, me dijo así el padre, yo no sé si yo tenga la capacidad de poder entrar en tu cerebro tan pensante. Esto ya es entre Dios y tú. Pero me lo dijo con una seriedad. Dijo, esto ya es entre Dios y tú. Y hasta movió su cabecita así en esa sacristía. Dijo, ve al Santísimo y el Señor ahí va a lidiar contigo. Y esa parroquia tiene, ahorita en aquel tiempo no era adoración perpetua, ahorita bendito sea Dios, Dios bendiga al Padre Humberto, ya hizo una capilla de adoración perpetua. Pero en ese momento la capilla estaba abierta y estaba expuesto el Santísimo. Entonces yo me voy de la sacristía a la capilla y caigo. ¿Okay? Y caigo y yo empiezo un diálogo con Jesús muy fuerte. Por eso es que yo siempre apuesto mi corazón a que usted le hable a Jesús a rimpelón, a que usted le hable a Jesús con su pos en vez de su pues, que usted le hable a su Dios, a Jesús como me duele, me estoy orinando de dolor, en vez de que trate de echar tanta palabrería, porque es lo que a mí me ha funcionado. Pero bueno, entonces yo llegué y le dije, ya no puedo, Jesús. ¿Por qué permites tanta idolatría en tu iglesia? Yo ya creo, Señor, que estás en la Eucaristía. Yo ya creo, Señor, que estás en los sacramentos, pero porque yo creo, Señor, que esta es la iglesia que tú fundaste. Pero ¿por qué, Señor, sigues permitiendo esta idolatría? ¿Por qué, Señor, sigues permitiendo? Mire, yo ya ni me acordaba de lo que me dolía con estas mujeres y esta situación en mi vida. Yo ya traía un pleito con Jesús y con María. ¿Por qué Jesús permitía eso? ¿Por qué permitía que veneraran tanto a María si él era Dios? O sea, ¿por qué se dejaba usurpar? Y miren, yo le dije ahí a Jesús todo, todo, todo. Y por eso es que yo soy una amadora, una amante de la misericordia, pero por este testimonio que le voy a dar, yo no romantizo la misericordia de Dios. Yo no le pongo límites porque yo no soy nadie para ponerle límites, pero yo sí sé que hay algo más también de la misericordia. Y es que Dios es un justo juez. Y para esto el Señor a mí me había hablado ya, o sea, a través de la palabra, de llamarme al ministerio, en las prédicas. A mí el Señor me tenía bien chiplona. A mí esa comunidad me quiso tanto. A mí el Señor me mimó tanto que yo me sentía amada. O sea, no, yo solamente oía la voz dulce de Dios. Pero ese día fue cuando comprobé que Dios es misericordia, pero también te habla fuerte, porque es un buen padre y un buen padre te corrige. Y después de que yo terminé de decirle a Dios, a Jesús sacramentado, todo lo que yo le tenía que decir, y chillé y moqué y me salió el moco, ahí empezó a hablar Jesús. Esto es un testimonio muy personal, mi corazón, muy personal. No es dogma para nada.
usted tiene la libertad de creerme o no creerme, ¿de acuerdo? Porque así son las experiencias propias. Y los predicadores tenemos que aclarar, ¿ok? Cuando es una experiencia propia y que usted no está obligada a creer, ¿ok? Entonces, el Señor empezó a hablarme. ¿Cómo me habla el Señor? ¿Cómo habló esa vez a mi interior? En una voz que traspasó todo mi ser. Le habló a mi pelo, le habló a mis pestañas, le habló a mi piel, le habló a mi corazón, le habló a mis oídos, le habló a mis huesos, todo mi ser. Y empezó a hablar de él y me dijo, ¿quién te crees tú que eres? Y me habló fuerte y me sacudí. Y me habló fuerte otra vez y me dijo, ¿quién te crees tú que eres para criticar a mi madre? ¿Quién te crees tú que eres para decir que mi madre no merece el lugar que yo, y retumbó la voz en mi interior, que yo le he dado? ¿Quién te crees tú que eres para decir que mi madre no tiene méritos en el cielo? Y él me repitió toda la sarta de barbaridades que yo dije aquí en la tierra de la Santísima Virgen. O sea que Jesús siempre te está oyendo todo lo que tú dices, porque a mí me lo repitió. Y cada vez me decía, ¿quién te crees tú que eres? Para cosas que yo había dicho en el pasado de la Santísima Virgen. Y luego me dice, ¿crees tú que mi madre no tiene mérito por haberme llevado en su vientre? ¿Crees tú que yo soy un Dios que desecha, que solamente utilicé el vientre de mi madre para engendrarme en ella y después la deseché como un gabazo? Estás equivocada. Y retumbaba la voz fuerte. Para este punto, yo como el pueblo de Israel, yo ya no quería oír. Yo ya era como si el Señor en el momento que empezó a hablar me hubiera quitado una venda. Y por cuestión y por, o sea, por rápido, todas las mentiras se hubieran caído. Y yo diciéndole, ya creo, casi como diciendo, no, ya creo, ya veo la verdad. Pero como que el Señor me dijo, no, chiquita, ahora se espera. Y me empezó a decir, los méritos de mi madre son méritos propios. Ella se los ganó. Porque tú crees que mi madre no tiene méritos. Cuando me llevaba, y esto me lo mostraba en mi imaginación, en mi mente. ¿Tú crees que mi madre no tiene méritos? Cuando pequeña, ella y pequeño me llevaba, iba corriendo y me mostraba la Santísima Virgen, con una desesperación tremenda cuando sentía que Pilatos venía casi tras de ellos para matar al niño. ¿Tú crees que el cansancio, la desesperación, la sed y el hambre de mi madre en aquel desierto no tiene méritos frente a mí? ¿Tú crees que las lágrimas de mi madre cuando oía los azotazos no me dolían hasta el alma y no tienen mérito ante mí? Y el Señor seguía hablando. Y yo ya para este punto, yo ya lo que quería era que el Señor se callara. Pero sabía que ahora me tocaba a mí escuchar. Y me narró todos los momentos angustiosos que la Santísima Virgen pasó. Desde angustias, desde pobrezas, desde críticas, desde todo. Y entonces yo terminé diciéndole, Señor, perdóname, 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 perdóname. Y entonces en un lado del Santísimo está la imagen en vitral de la Santísima Virgen. Yo solamente me acuerdo que me fui arrastrando, me imagino, ¿no? Y llegué a la imagen y yo solamente le decía, perdóname, perdóname, perdóname. Y el Señor me mostró que lo que hace esta secta es como primer paso dejarte sin madre. Piensa tú en un niño físico, ¿no? En un niño humano. Un niño recién nacido sin una madre, pues muere, ¿no? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo alimenta? Y el Señor entre todo esto me mostró que es una de las grandes herramientas que esta secta utiliza.
al principio, en cuanto empiezan a formarte, lo primero que te quitan es tu madre espiritual. Antes de enseñarte Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, porque te hacen aprenderte todo, ¿no? Antes de enseñarte quién es Moisés, antes de hablarte del hombre más grande de todos los tiempos, te enseñan a no amar a María, aborrecer a María. Y el Señor me mostró que es lo que habían hecho conmigo. Me quitaron a mi madre. En la fe, entonces yo quedé huérfana. Las personas que no creen en María, por eso yo rara vez las critico y rara vez más bien las compadezco, porque de allá vengo y sé lo que es no tener una madre espiritual. Es una fe muerta, es un tenerle miedo a Dios, es un Jehová que te castiga, es un Jehová que es duro y te está llevando cuentas, ¿verdad? Entonces yo oro mucho, mucho por ellos. Y entonces termino a los pies de María y, y diciéndole, perdóname, perdóname, perdóname. Y yo siento un abrazo muy tierno, muy tierno. Que los abrazos de mi madre han sido hermosos, ricos. Mi madre, pues, mi mami, ¿no? Me abraza, me besa, me da la bendición. Pero el abrazo de María es un abrazo que te traspasa y te cobija y te calienta y te abraza lo más profundo de tu corazón, lo más profundo de tu corazón. Y entonces Jesús me dejó que tuviera mi ratito romántico con María, que me apapachara, pero después como que me quitó otra vez y me dijo, venga chiquita. Y me dijo, la vida no te alcanzará, tus pies no se cansarán, porque irás por el mundo, me dijo, irás por el mundo hablando de las maravillas de mi madre y corrigiendo lo que un día tú quebraste. Y por eso mi corazón, siempre que voy a un retiro, siempre que doy una jornada, siempre, yo no sé cómo el Señor se las ingenia, pero termina haciendo que su palabra se cumpla y que a donde yo vaya termine testificando y diciéndote que en María hay poder, en María hay todo lo que tu corazón pueda anhelar, todo mi corazón, todo. Y desde mi experiencia personal, es lo que te decía ayer. Yo creo, Lisa Jiménez, no es dogma de la iglesia. Yo, Lisa Jiménez, creo que María sí puede hacer milagros a título propio. Porque yo sé lo que a mí Dios me dijo. Dios me dijo que Él la tiene sentada, Él le dio el poder, Él la ama, Él le llega a sus pies, siendo Dios va y se le acorruca a sus pies de María. Y yo sí creo que María tiene el poder de hacer milagros a título propio, pero no los hace, más intercede, porque así de grande es su humildad. Y más conquista a Dios, y más embebece a Jesús, y más enamora a su Hijo, por su gran humildad. Mi corazón, te pudiera gastar otra hora de tu tiempo hablándote de las maravillas que María ha hecho en mi vida, en mi matrimonio. Mi matrimonio se lo debo a María. Mi matrimonio, mi San José, se lo debo a María. Agárrate de María. Agárrate de María. En María hay conversión, en María hay poder. En María tú has de ver a tus hijos salir de esa adicción. En María tú has de ver a tu esposo convertido. En María tú has de ver ese problema resuelto. Créemelo, en el nombre de Jesús te lo digo. En María, en la Santísima Virgen, hay poder, hay unción, hay conversión. La Santísima Virgen es la mujer que desde el Génesis Yahvé dijo que habría de pisarle la cabeza a la serpiente. María se la pisa, María es una mujer tierna, humilde, pero no te confundas, María es grande, María es valiente, María llega con su piecito humilde y
Pisa la cabeza de la serpiente que en este momento en tu vida esté queriendo picarte, mi corazón. Créelo, créelo, en María hay poder. Dios te bendiga, mi corazón. Recuerda que si hay esperanza y en Cristo y la Santísima Virgen, siempre, siempre, mi corazón, hay victoria. Bendiciones.